cuando sea fácil hacerlo, cuando podamos hacerlo con el teorema del sándwich, cuando podamos hacerlo directamente porque entendemos que el campo es continuo. Sin embargo, nosotros podemos utilizar límites iterados y límites por trayectorias para demostrar, ¿no es cierto?, que un límite no existe. Esas ideas, vimos la clase anterior, al menos del ejercicio 4, es bastante importante. Les pedí y les insisto, por favor, revisen esa parte. ¿Ya? Vamos viendo el ejercicio 9. El ejercicio 9 habla de continuidad. Entonces, hay un solo concepto para continuidad, el mismo concepto que nosotros habíamos visto en cálculo en una variable. Veamos qué pasa con esto. No me deja pegar esto. Vamos a ver, me deja acá. A veces falla esto de aquí. Cerrémosle, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí. Vamos nosotros a ver este ejercicio. Dice determinar el valor de alfa para que el campo escalar f, que viene definido de la manera que ustedes ven ahí, sea continuo, o la función, no sé por qué dice sea continua, sea continuo, lo que sea la función continua, o sea el campo continuo en 0, 0. Entonces, miren, ¿no es cierto? Para que f sea continuo, un campo continuo en 0, 0, debe cumplirse que el límite del campo en 0, 0 sea igual a f evaluada en 0, 0. Esto debe cumplirse. Por otro lado, ¿no es cierto? Nosotros vemos que f evaluada en 0, 0, aquí tienen, miren, f evaluada en 0, 0 es igual a alfa. Entonces, de existir el límite, alfa tendrá que ser igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy. Copiemos hasta ahí y entendamos las ideas, ¿no es cierto? Miren ustedes que siempre un ejercicio debería partir de ahí, ¿no es cierto? Un ejercicio debería partir de un concepto, de una idea, y en este caso es la continuidad. Para que sea continuo, el campo, el límite del campo debe ser igual al campo evaluado en ese punto. En este caso, el campo evaluado en ese punto no conocemos es alfa, pero justamente alfa es lo que estamos buscando. Entonces, de existir este límite, nosotros podríamos darle ese valor a alfa para que esta igualdad se cumpla y de esa forma nosotros tendríamos el valor de alfa y el límite continuo, el campo continuo, perdón. Entonces, yo voy a decir aquí arriba, ¿no? X al cubo más xy cuadrado más 2x cuadrado más 2y cuadrado. Miren que esto es igual. Voy a juntar estos 2x cubo con 2x cuadrado y voy a sacar como factor común x cuadrado. ¿Qué me quedaría? De x cubo me queda x, de 2x cuadrado me queda 2. Más. Y de los otros dos términos voy a sacar y cuadrado. Y me queda en el primer término x y en el otro término otra vez 2. Miren ustedes que esto es igual a x al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Que multiplica x más 2. ¿Sí? Y miren ustedes que todo esto está justamente dividido para x cuadrado más y cuadrado. Es decir, que si ustedes a esto le dividen para x cuadrado más y al cuadrado, esto se simplifica. Entonces, básicamente, lo que decimos es que se calcula el límite cuando xy tiende a 0, 0. ¿Y qué función tenemos? Miren, hemos tenido la función x más 2. Y si x tiende a 0,
¿no es cierto? Este de aquí ya mucho no importa. Entonces tenemos que este límite es 2. De aquí, alfa es igual a 2. Listo. Y ya está este ejercicio y con alfa igual a 2, al ser igual al límite en ese punto, se cumple que el campo es continuo. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Vamos al siguiente ejercicio si no hay dudas sobre este, ¿no? Es bastante fácil. Este ejercicio, claro, alguien dirá, pero ¿por qué nos presentan de esta manera si se puede simplificar? Sí, se puede simplificar, pero justamente es un poquito para ir entrenando el tema de la continuidad, más que el límite, ¿no? Se podía poner x más 2 directamente, ¿sí? Si ustedes quieren, este ejercicio podría ser presentado a ustedes aquí con x más 2. Entonces, este límite tiene que ser igual a alfa y ya está, ¿sí? Por eso puse este cálculo acá aparte, porque realmente no es lo más importante del ejercicio. Y si estamos grabando, ¿no? Ya. Sigamos entonces, vamos con el ejercicio 10. Dice, considere el campo escalar que ustedes, bueno, peguémosle primero, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos. Dice, consideremos el campo escalar F, que va, ¿no es cierto?, de R2 en R. Esta es la definición cuando X es distinto de 1, 0. Porque si fuera 1, 0, aquí, ¿qué nos quedaría? 1 menos 1, 0, más Y es 0, 0. Nos quedaría división para 0. Entonces, cuando ocurre eso, tenemos que el campo es 1. Y dice, estudie la continuidad de F en 1, 0. Entonces, vamos nosotros a decir, de nuevo, ¿no es cierto? Para estudiar la continuidad, debemos analizar el límite cuando XY tiende a 1,0 del campo en XY, y esto es igual a F evaluado en 1, 0, que en este caso es 1. Si el límite es 1, se confirma la continuidad en el punto 1, 0. Si podríamos nosotros decir que esto es 1. También podríamos decir, si el límite es distinto de 1, ¿qué pasa si este límite es distinto de 1? No se cumple la condición de continuidad. De la misma manera, ¿qué pasa si este límite no existe? De la misma manera, si este límite no existe, entonces voy a poner, si el límite es distinto de 1 o no existe, F no es continua en 1, 0. Copien por favor esto, analicen la idea y continuamos. ¿Ya? Entonces, para yo hablar de continuidad, debo analizar justamente el concepto de continuidad. Es decir, saber que un campo, una función en general es continua en un punto si el límite en ese punto iguala a la función en ese punto. En este caso, sabemos que la función en el punto 1, 0 es 1. Es decir, la imagen de 1, 0 es 1. Entonces, el límite, para que sea continuo, deberá cumplirse esta igualdad. Es decir, debería ser 1.
Entonces, en caso de que el límite sea 1, confirmaríamos la continuidad. Ahora, si el límite fuera diferente y nos quedaría 2 igual a 1, habría un error ahí, diríamos que no es continuo. Pero lo mismo si el límite no existe. Si el límite no existe, entonces también concluimos que no es 1. Entonces, de nuevo yo les digo a ustedes, analicemos estas dos opciones. Yo podré decir calcular que el límite es 1. Acuérdense que calcular límites no es tan fácil. Entonces, probablemente el cálculo del límite y calcular que es igual a 1 se me va a hacer difícil. Calcular el límite que sea distinto de 1, es decir, decir que es 2, que es 3, que es 4, también se me va a hacer difícil. Es decir, en este caso, calcularlo y decir que es 1 o calcularlo y decir que es distinto de 1 va a ser difícil. Sin embargo, determinar que no existe podría ser fácil también. Veamos estas dos opciones, ¿ya? Lo que podríamos hacer también es calcular un límite. Ya van a ver lo que voy a hacer. Voy a calcular un límite iterado. Ustedes, por favor, dense un minutito y calculen el límite cuando x tiende a 1 del límite cuando y tiende a 0. Por favor, esté iterado. Rapidito. Un minutito, díganme ese valor. Les espero. Uno. ¿Uno? ¿Ya alguien más? Sí, profe, 1. 1. Listo, si alguien tiene un valor diferente, me dice. Ahora, con un límite iterado, ¿yo puedo decir que el límite es 1? No. Acuérdense que el límite iterado los límites iterados no me permiten calcular el límite. Listo. No puedes, es decir, este límite igual a 1 no me sirve de nada. ¿Ya? Sigamos. Calculen, por favor, el otro límite iterado. Límite cuando y tiende a 0. El límite cuando x tiende a 1. Rapidito. 1 también. 1 también. Entonces, miren aquí. Los límites iterados son iguales. Es decir, no puedo con esto demostrar que el límite no existe, pero si son iguales, tampoco puedo decir que el límite es 1. Lo que sí podría decir aquí es decir, bueno, no sé si el límite existe, pero en caso de existir, sería 1. ¿Ya? Eso sí podría decir. No sé si el límite existe, pero en caso de existir sería 1. Pero no sé. Es decir, sigo sin saber si este límite realmente es 1. O sea, sigo sin saber si esta igualdad se cumple. Es decir, seguimos en las mismas. Ahora, lo que podríamos hacer es intentar el límite por una trayectoria. Intentemos el límite por alfa de t que sea igual a, déjenme ver, t menos 1 podría ser t, y para que se haga 0 le haríamos t menos 1. ¿Ya? Miren ustedes, en este caso ustedes le dan el valor de t y miren ustedes que alfa evaluado en 1 nos queda 1 aquí y 1 menos 1, 0. ¿Ya? Entonces, por favor, calculemos el límite cuando t tiende a 1 de el campo f compuesto por alfa. ¿Ya? Hagan eso, por favor. Compongan este campo que tienen acá arriba, compónganle con t y t menos 1 y saquen el límite en 1. Ya, trabajen en eso, por favor.
Si este nos quedaría 3 t menos 1 al cuadrado por y, que y es t menos 1, más t menos 1 por t menos 1 al cuadrado, más t menos 1 al cubo, más t menos 1 al cubo. Esto es 3, 4, 5, 6 veces t menos 1 al cubo, dividido para 2 veces t menos 1 al cubo. Esto es igual a 3. ¿Ya? Entonces, este límite ha sido el límite cuando t tiende a 1 de 3. Esto es igual a 3. Aquí hay una contradicción ya. Es decir, estos dos límites iterados ni siquiera me sirven. O sí me sirven. Les voy a decir cómo concluiría yo el ejercicio. Por favor, terminen los que intentaron hacer este límite. Por favor, terminen 30 segunditos y les enseño cómo concluir esto. Listo. Les enseño a concluir esto. Aquí hay dos formas de concluir esto. La primera sería, depende por dónde empezar. Yo voy a primero concluir, hacer la conclusión natural, ¿no es cierto?, de cómo yo seguí el ejercicio. Es decir, yo planteé la condición de continuidad. Una vez planteada la condición de continuidad, voy a estudiar justamente este límite. Y para estudiar el límite, calculo los límites iterados, que ambos me salen 1. Quiere decir que sigo sin saber nada sobre el límite. En teoría, si existe, sería 1. Pero no sé si existe y no sé si es 1. Listo. Entonces, para eso pruebo una trayectoria y veo que el límite es 3. Veamos cómo voy a concluir. Por iterados, el límite sería 1. Por trayectoria, el límite sería 3. Sería, ojo con este sería. Es condicional, es decir, si existe, sería 1. Y por trayectoria, si existe, sería 3. Conclusión, no existe. Entonces, el límite no existe. Y f no es continua en 1, 0. Así acabaría yo el ejercicio. Por iterados el límite sería 1, por trayectorias el límite sería 3, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, no se cumple la condición de igualdad y por ende no es continua. Justo lo que dije aquí, ¿no? Si el límite no existe, f no es continua. Ahora, se me ocurre que alguien no utilizó los iterados. ¿Ya? Pensemos que alguien no utilizó los iterados, sino que directamente dijo, voy a hacer límite por una trayectoria. Y le salió 3. Entonces olvídense un rato de los iterados, como que no los hubiéramos calculado, sino que directo, condición de continuidad y directo, límite por una trayectoria. ¿Qué me indica? Recuerden ustedes que con una trayectoria no hacemos nada. Lo único que yo puedo decir por el límite por alfa si el límite existe, ojo que no estoy diciendo que el límite existe, estoy diciendo si el límite existe, sería 3. Aquí yo cuando digo si el límite existe estoy dando dos opciones. Aquí estoy diciendo
que el límite existe y es 3, o probablemente no existe. Este es el comentario cuando digo si el límite existe. Es decir, cuando digo si el límite existe, quiere decir, no sé si existe. Puede ser que exista, puede ser que no exista. Cuando digo si el límite, sí. ¿Ya? Si el límite existe, quiere decir que puede ser que exista, puede ser que no exista. Pero en caso de existir sería 3. ¿Ya? Analicen esta frase, por favor. Por el límite por alfa. Si el límite existe, sería 3. Cuando digo si el límite existe, estoy diciendo que no sé si existe. Quiere decir, puede ser que existe, puede ser que no existe. Pero miren ahí, en caso de existir es 3. Por favor, esta idea 2 es bastante importante. Analícenla, por favor. ¿Ya? Entonces, miren que en ambos casos tengo un problema. Espérenme un segundito, chicos. Estoy en un pendiente. Me están dando unas llamadas. Ya regreso. Ya. A ver. Para que este campo sea continuo en 1, 0, el límite debería ser 1. Miren que en ambos casos falla. Si existe y es 3, ya no es 1. No es continuo. Si no existe, ya no es 1. No es continuo. Voy a poner aquí. En ambos casos no se cumple. En ambos casos no se cumple la condición de continuidad en el punto 1, 0. Si sería verdad que existe y es 3, ya no es 1. Entonces, no se cumple la igualdad, no es continuo. Si no existe, no se cumple la igualdad, no es continuo. Entonces, en ambos casos no se cumple la condición de igualdad, de continuidad. Claro, la igualdad en la continuidad, ¿no? Y no se cumple la condición de continuidad en 1, 0. Entonces, miren ustedes que aquí los límites iterados realmente no me sirvieron si tuviera yo los conceptos claros. Porque probablemente si alguien saca 3 va a decir, bueno, pero con 3 no puedo decir nada. Es verdad, no pueden decir nada, pero este 3 les permite establecer la comparación con el 1. Sin embargo, si no les deja feliz el límite con una trayectoria, pueden apoyarse de los iterados y ahí sí la conclusión sería esta de acá abajo. Directamente entender que el límite no existe. ¿Ya? Copien, por favor, hago un ejercicio más. Preguntas. ¿Y cómo le sacó la trayectoria? ¿Cómo obtuvo T? ¿Cómo tenemos? La trayectoria. La trayectoria puedes coger cualquiera que sepas o que veas que pasa por el punto 1, 0. Esto es un poquito aleatorio. Es decir, una trayectoria que pasa por el punto 1, 0. Ahí habrá que ver, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? T cuadrado. T menos 1, por ejemplo. Este también. Mira que si T es 1, esto me queda 1. Y si T es 1, esto es 0. O puedes tomar, por ejemplo, T al cubo menos 1 o más 1. Y aquí puedes poner T. Este también pasa, mira. Si T fuera 0, esto sería 1 y esto sería 0 y tendrías el punto 1, 0. Entonces, escoger la trayectoria sí se puede volver un poquito mañoso, ¿no? Es decir, tendremos que ver qué forma tienen aquí estos elementos. En caso de que sea este análisis, se les sugerirá, ¿sí?
porque escoger esta trayectoria para poder yo llegar a este valor requiere de un poquito de práctica, sí, un poquito de visión, que todavía no estamos ahí. Estamos un pasito antes recién. Entonces, en caso de requerir una trayectoria específica, se les dará. Pero miren, la típica trayectoria que uno puede coger y típica que a uno le ayuda es T, T. Pero T, T pasa por T, T pasa por el 0, 0. Entonces alguien puede decir, entonces cojo T más 1, T. Entonces yo como consejo les doy que siempre partan de la trayectoria T, T. Y a esta trayectoria le hagan los arreglos que tengan que hacer. Es decir, acá, esta sería, si T es 0, esto vale 0, 0. Entonces, miren ustedes, aquí no me interesa tener 0, sino 1. Fácil. T más 1, T. Y ya me queda 0 más 1, 1, 0. O le restan 1 a ambos lados, T y T menos 1. Si T fuera 1, esto se hace 1 y esto se hace 0. Entonces la trayectoria, hay infinitas trayectorias que pasan por el punto. Es por eso que les digo que para escoger esa trayectoria uno debería tener un poquito de visión. Sin embargo, en este caso o en un caso que se requiera alguna trayectoria especial, yo les daré esa trayectoria, si yo les indicaré. Y si no, insisto, partan de T, T. Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Hagamos un ejercicio más y terminemos por ahí. 11, el 2 y 13 dejaríamos para la siguiente clase. Vamos a hacer el 11. De nuevo, ¿no? Dice, muestre que no es continuo en el origen. Aquí hay algunas formas de hacer, ¿no es cierto? O sea, quiere decir que el límite, cuando XY tiende al origen 0, 0, del campo f de XY, no es 0 o no existe. ¿Sí? Porque si fuera 0, ojo, de nuevo con la misma idea. Si este límite fuera 0, sería igual que la imagen. Sería continuo. Entonces quiere decir que este límite no es 0. O quiere decir que este límite no existe y por eso no se puede cumplir la igualdad. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esta frase? ¿No hay preguntas sobre eso? ¿Está claro eso? Si no está claro, con confianza, chicos. Profe, por favor, ¿puedes repetir de nuevo la idea? La idea es lo siguiente. Me dice, considere el campo F. Muestre que no es continuo en el origen. Es decir, el ejercicio ya me está afirmando que el campo no es continuo en el origen. Recuerden que ustedes que para la continuidad debe cumplirse ¿qué límite?
en el punto en discusión, que sería el origen, que sería el 0, 0, del campo f de x, y, debería cumplirse que esto es igual a la imagen en 0, 0, es decir, f de 0, 0. Y miren ustedes que f de 0, 0, es decir, si x de 0. Si x de 0, que sería el caso del 0, 0, ¿no es cierto? En este caso, miren, x de 0 es 0. Entonces, para que se cumpla la continuidad, debe cumplirse que el límite debe ser igual al campo evaluado en el punto, que en este caso sería 0. Esto se cumpliría si el campo fuera continuo. Si fuese continuo. Pero resulta que el campo no es continuo en el origen. Quiere decir que esta igualdad no se cumple. Ahora les pregunto a ustedes, ¿por qué motivos podría esta igualdad no cumplirse? El primer motivo sería que este lado no sea 0. Entonces la igualdad no se cumpliría si este lado fuera 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y la otra opción es que este límite no exista. Entonces, si no existe, definitivamente no existe, entonces no es 0. No sé si está claro. Sí, profe, gracias. Sí, profe, gracias. Ok, listo. Entonces, vamos a tratar de demostrar esto. O sea, es decir, otra vez voy a tratar de demostrar o que el límite no es 0 o que el límite no existe. Otra vez, aquí algunas ¿cómo se diría? Algunas opciones. ¿Ya? Algunas tácticas para hacer esto, ¿no es cierto? A ver, veamos. Primero podría yo demostrar que el límite no es 0 o demostrar que el límite no existe. Miren, al ojo, yo ya veo que los límites iterados sí son 0. Miren, si x fuera 0, sin importar el valor de y, me queda 0 sobre algo, que es 0. Si y fuera 0, me quedaría 0 sobre x cuadrado, también sería 0. Es decir, los límites iterados en este caso no me ayudan, porque los límites iterados son 0 y me dejan en las mismas. Yo más bien estoy tratando de ver un límite que no sea 0. Entonces, para eso se me ocurre de nuevo, miren, la trayectoria. Ahora sí lo que les había dicho, t, t. Entonces voy a hacer f de alfa de t. Y me queda, arriba, t y t cuadrado sería t al cubo. Y acá abajo me queda t cuadrado más t cuarta. Y resulta que si divido todo para t cuadrado, me queda t sobre 1 más t cuadrado. Pero de nuevo, si saco el límite en 0, y algunos me van a preguntar por qué cuando t tiende a 0, porque si t fuera 0, estoy en el origen. El límite en 0 de t sobre 1 más t cuadrado también es 0, es decir, sigo en las mismas. Porque yo no quiero pues sacar límites que sean 0, porque sigo sin saber si el límite existe o no. Yo quiero límites distintos de 0 o límites que no existan. Es decir, esta trayectoria no me sirve, los iterados no me sirven. Es decir, si los iterados no me sirven y una trayectoria no me sirve, tendré que buscar por más trayectorias. Y voy a hacer, miren, lo siguiente. Voy a decir, voy a tomar la familia de trayectorias beta, que sea t, kt, donde k es cualquier elemento de los reales y notemos que beta evaluado en 0 es justamente 0, 0. ¿Cuántas trayectorias tienen aquí? Muchísimas. Cada estudiante podría poner su número de lista aquí y tendría una trayectoria diferente que pasa por el origen. Es decir, si ustedes son, no sé, 40, 60, los que sean, aquí tendríamos 60 trayectorias diferentes. Este K es el valor que cada estudiante escoge. En teoría, ¿no? Este K es cualquier real. Listo. Ahora sí voy a hacer la composición y voy a decir F compuesto por beta de t es igual.
Acá tengo el producto de x con y cuadrado, es decir, t con k cuadrado t. Entonces, a ver, déjenme pensar si esto me va a funcionar. Creo que no me va a funcionar. Cojamos aquí t cuadrado. Y alguien va a decir, ¿por qué t cuadrado? Miren, chicos, porque el rato que yo cojo t y t, aquí me va a quedar t cuadrado más t cuarta, que no me sirve de nada. Pero si yo cojo aquí t cuadrado, al hacerle t cuadrado al cuadrado, miren que se hace t cuarta, que es lo que tengo acá. Y recién ahí puedo sumar. ¿Ya? Entonces voy a coger este t cuadrado. ¿Afecta? No, porque si evalúo en 0, 0 al cuadrado sigue siendo 0. Volvamos entonces a la discusión. X sería t cuadrado. Y cuadrado sería k por t al cuadrado. Dividido para x al cuadrado, que sería t cuadrado al cuadrado, t cuarta. Y y a la cuarta, que sería kt a la cuarta, que sería k cuarta t a la cuarta. Esto es igual a k cuadrado t a la cuarta sobre t a la cuarta, que multiplica 1 más k a la cuarta. Simplifican t cuarta y les queda k cuadrado sobre 1 más k a la cuarta. Entonces ahora sí calculamos el límite cuando t tiende a 0 de k cuadrado sobre 1 más k a la cuarta. Esto es una constante, ¿no? Esto es una constante que cada quien escogió. Si alguien escogió un 1, le va a quedar 1 sobre 2. Si alguien escogió 2, le va a quedar 4 sobre 17. Es decir, este límite es igual a k cuadrado para 1 más k a la cuarta. Entonces, notemos que para diferentes trayectorias, ¿sí? Notemos que para diferentes trayectorias, es decir, diferentes valores de k, notemos que para diferentes trayectorias, es decir, para diferentes valores de k, se tienen límites diferentes. Conclusión, el límite no existe. Es decir, si alguien de ustedes cogió aquí un 1, este límite le sale un valor. Pero el compañero cogió un 2 y aquí sale otro valor. ¿Es posible que el límite tome dos valores? No. Si el límite toma dos valores, el límite no existe. Con esto se demuestra, o se verifica más bien, ¿no? Se verifica que f no es continua. Si le veo como una función f, o si no, si quieren, como campo no es continuo en el origen. ¿Por qué esto habíamos dicho acá? Quiere decir que el límite no es 0 o no existe. Entonces, como no existe, se verifica que no es continuo. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no hay preguntas, vamos a terminar por ahora. Sí, vamos a terminar hasta ahí. Vamos a hacer una actividad que está en el aula virtual. Les voy a compartir. Si tienen preguntas, por favor, me las hacen. ¿Sí? Vamos a ver. Les voy a habilitar ahorita en su semana 7 en el aula virtual. Por favor, me da un segundito. A ver. Les voy a habilitar desde las 10. Un segundito.
Listo, chicos. En la semana 7 ustedes van a encontrar el taller 3. Tienen un poquito más de 10 minutos para hacerlo. Se les va a habilitar en 2 minutos. ¿Sí? Por favor, completen esa actividad. No sé si alguien tiene antes de empezar. Falta 2 minutos a que se abra el taller. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, yo tenía una pregunta. En caso de que los límites iterados, en caso de no existir los dos, ¿podríamos afirmar que no existe o no Tampoco. podríamos afirmar nada? Si no existen los dos límites iterados, también decimos que no sabemos nada sobre el límite. Correcto. Ujú. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, chicos, completen su actividad, por favor, conéctense al aula virtual. Con eso terminamos por ahora. Cualquier cosa estén pendientes de las actividades en el aula virtual. Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Y que tengan una buena semana, un buen fin de semana. Y si tienen dudas, por favor, conversen conmigo por Teams. Yo siempre estoy pendiente de responderles. Listo, chicos. Gracias, gracias. Que les vaya bien. ¿Sí? Chao. Hasta luego, profesor. Chao, que les vaya bien.